responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. De diciembre del año 2021, escuchando ese maravilloso, bellísimo aguinaldo del siglo XIX, Purísima, de Rafael Izaza, interpretada por la Escola Cantorum de Caracas en una grabación de 1969. De allí que ustedes oigan, digamos, las imperfecciones del acetato, de las grabaciones de aquel tiempo. Saludos a Yoyo Juárez y a María Macei, a Iris Muchacho, y a todos los que nos acompañan a través del Top Chat de RCR 750, el canal en vivo por YouTube. Igual a todos los que nos buscan y nos encuentran a través de rcr750.com o por las redes sociales @rcr750. Hoy, Día de la Inmaculada Concepción, una de las grandes fiestas de los católicos. El que no sé por qué, pero creo que lo estamos celebrando como con más devoción este año. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Ulipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora maravillosa y además encargada del maquillaje. Ella es la que maquilla a Miguel Fontán, encargada del maquillaje, tapabocas de colores, en fin, nuestra productora fashion, Catherine Manzano, que además se para tempranito. Ella también está en la producción del programa de Mingo. Imagínate tú. Catherine, mañana nos vemos porque mañana Mingo me invitó. José Gregorio González en los controles, el zar, el mago de los controles. Caramba, José Gregorio, qué épica es tu disposición todos los días allí, manejando todo ese panel tan complicado. Yo lo veo y me pierdo. Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Hoy, como les decía, es el miércoles de perspectivas con Miguel Fontán. Y antes de entrar en tema, Miguel, yo quería, tú sabes que yo soy un rebelde sin causa, y yo quería conversar contigo primero tus impresiones sobre esa necia indisposición de la Unión Europea de reconocerse como parte de Occidente, un espacio de creencia y de fe. Ahora sucede que es un delito casi decir Feliz Navidad. Es un delito decir que vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús. Todo metido detrás de un eufemismo que si felices fiestas, eso es lo máximo que supuestamente lo políticamente correcto definido por la Unión Europea permite para todos los países de su área. O sea, descristianizando Occidente, que algunos dirán, bueno, Occidente puede sobrevivir a su descristianización.
Eso está por verse. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que es una barbaridad el tema de descristianizar Occidente siendo parte de Occidente, ¿no? O sea, si algo le debemos nosotros, no solamente en la concepción política, sino en la concepción civilizatoria, es el tema de la cristiandad y la religión, ¿no? Eh, Acuérdate que lo que hemos vivido durante mucho tiempo, y quizás algunos se dan cuenta ahorita y otros muchos no se están dando cuenta, es un proceso de infiltrar las instituciones con gente que precisamente toda su, toda su vida ha tratado de desmejorar todas las condiciones civilizatorias de Occidente porque precisamente es parte de un proyecto que ellos quieren instaurar. Y esos elementos civilizatorios de Occidente eran parte de esa contención. Entonces, por supuesto, tenemos el argumento es que no se puede desear feliz Navidad porque eso puede crear malestar en otras religiones. Si algo caracterizó al occidente moderno es la pluralidad en los términos de escogencia religiosa, sin estar con la necesidad de quitarle los símbolos que lo definen. Entonces yo creo que Ahora, eso en el siglo XVII se resolvió, Miguel, con la paz de Westfalia, la declaración de tolerancia de la iglesia. Pero esto va peor, porque esto, digamos, retrocede hasta antes de la paz de Westfalia, porque lo que está haciendo Occidente es esconder sus creencias, pero permitir que el otro las cumpla. O sea, cuando frente al Palacio de Buckingham o a la Torre de Londres se para un imán en ese puente y empieza a hacer sus rezos, mientras que a nosotros se nos prohíbe, casi se nos exige que escondamos nuestra creencia, Occidente está retrocediendo y allí es que empieza a perder la batalla civilizacional. Yo no tengo nada en contra de que cada quien exhiba sus creencias. Ok, siempre y cuando esas creencias estén, digamos, sean consistentes con la Declaración de los Derechos Humanos. Y esa es la gran discusión. Con los musulmanes que no respetan la dignidad de la mujer, por cierto que los grupos radicales feministas son cobardes todos, porque les importa dos cominos lo que pasa en el mundo musulmán, pero, digamos, les encanta formar liazos entre Boston y Nueva York. Y eso, digamos, no es lo mismo, pues, ¿no? Los talibán pueden hacer lo que quieran con las mujeres y ellos no levantan, no abren la boca, pero digamos que se abren las entrañas y la muestran en el seno de Occidente. Ahora, de nuevo, ¿a dónde vamos a llegar con esto? No, es que esto es parte, y es lo que ojalá podamos entender a tiempo, esto es parte de un proyecto político, nada tiene que ver con de verdad respetar la sensibilidad de otras religiones. Y los que tú decías, todos estos movimientos sociales, o sea, yo el otro día conversaba con mi hija sobre eso y entonces yo le decía que a mí no me importa si es mujer, si es hombre, si es negro, si es blanco. Yo veo una persona por la cual en algún momento hay que interceder para defender sus derechos o ampliar sus derechos sin estar circunscrito a un movimiento social que al final los movimientos sociales feministas establecen el enemigo en el hombre y en el patriarcado, los movimientos raciales en el hombre blanco, y así van configurando todos sus enemigos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, y nosotros lo vimos con aquella triste episodio de Black Lives Matter, donde hicieron un delincuente un héroe, las propias personas que estaban claras, las propias personas que eran de color estaban claras y les decían que eso no estaba bien, le decían, imagínate tú, que tenían el alma o el corazón blanco. O sea, entramos en una lógica irracional de ridiculeces y estupideces que lo que hacen es configurar un enemigo a costa de lo que sea. Y eso es lo que está pasando ahorita. O sea, ahorita uno de los enemigos ya ha disuelto muchos de o por lo menos afectados muchos de los pilares fundamentales de la República, como es la familia, como es la moral.
bueno, ahora el enemigo es el tema religioso. Y eso es lo que vamos a estar viendo, la relativización de todo y precisamente lo que tú Es dices. que a mí siempre me ha llamado la atención, Miguel. O sea, tú puedes hacer apología del aborto, pero por lo visto no puedes hacer apología de la vida. El otro día agarraron casi que a palos a un cura que estaba rezando por la vida frente a una clínica abortista. Bueno, el preso fue él, o sea, el cura. Tú digamos que ahora sucede que es malo hablar contra la eutanasia, porque esa es la moda. Pero eso sí, no hables mal de los perritos. O sea, este es un país de locos precisamente porque desasidos de fe, de convicciones, de principios y valores, pues el ser humano de verdad cae en su propia debacle. Eso hay que decirlo. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que hasta las escuelas católicas, lo último que hacen bien o lo que hacen peor precisamente es enseñar religión. Y ponen a cualquiera, a cualquier nihilista, a enseñar religión sin la convicción, sin creer, sin discutir los verdaderos valores. Una especie de religión de la nada, o sea, de una especie de ética vaciada, porque tampoco es ética. Es que yo recuerdo, Víctor, escuchándote aquella crítica que hacía Jung precisamente a los temas occidentales más importantes, y él utilizaba el ejemplo de la religión. Y entonces él dice que hemos convertido la religión en símbolos y ritos. Ya nadie se pregunta qué hay detrás de eso, o ya nadie se preocupa por el misterio de la Trinidad o las cosas que son fundamentales en la religión. Y yo creo que no solamente es en la religión, lo hicimos con la democracia, lo hicimos con la república. O sea, construimos solamente unos símbolos, unos emblemas a los cuales adoramos, pero no nos preocupamos por su significación, su significancia y peor aún, por las condiciones que ellas necesitan para seguir brindándonos su beneficio. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo la decadencia de Occidente precisamente porque Occidente no es capaz de entender que lo que está en juego es una depuración de precisamente sus elementos más importantes, sus elementos civilizatorios más importantes. Y lo peor es que nos abrazamos en esta especie de relativismo en el que ocultamos algunas cosas, igualamos otras, porque como tú bien decías, el tema musulmán con el trato a la mujer o con el propio trato a la homosexualidad. Por supuesto que de estos movimientos sociales que no van a luchar por ampliar los derechos de las personas, sino por capturar la lucha política por esos derechos y van a decir ellos cuáles son los derechos que deben ser y cómo se deben hacer, porque ahí no se acepta pluralidad, no se acepta discusión, porque al final son los movimientos políticos de estas ideologías que siempre han querido destruir Occidente. Ellos entendieron que ya no son los gremios, porque los gremios se burocratizaron y pasaron a parte del Estado, ahora son los movimientos sociales. Entonces, mientras nosotros como ciudadanos no entendamos eso, mientras nosotros como ciudadanos no tratemos de recuperar ese sentido civilizatorio, pues estos peligros ya no serán tanto peligros, sino realidades que nos van a acechar no solamente a nosotros, sino a las próximas generaciones. Y Dios sabe hasta dónde van a llegar, ¿no? Sí, bueno, solo Dios sabe. Yo lo único que sé es que esta generación de jóvenes, muy pero muy tibios desde el punto de vista de las convicciones, van a sufrir mucho. Yo, por ejemplo, hoy que celebramos la Inmaculada Concepción, ahí está la frase, o el episodio del Evangelio, ¿no? Donde ella termina con la palabra fiat, o sea, hágase en mí. No, no te escucho, Víctor. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. No, que Hágase. te cuento, hágase según tu voluntad. Y te cuento que eso para mí es un signo de vida, ¿no? O sea, cuando las cosas me salen bien, digo, hágase según tu voluntad. Pero cuando las cosas me salen mal y la primera reacción es quejarme o desolarme, yo simplemente también digo, hágase según tu voluntad. Entonces, para eso también sirven las convicciones. Ujú. El creer que uno está finalmente en manos de Dios y que sobre la base de eso uno construye sus proyectos de vida en total libertad. Pero bueno, la vida es complicada. Bueno, nada, creo que de nosotros debemos hacerle seguimiento a ese tema en alguno de los programas, para ver, digamos, por dónde van los tiros, porque la gente además, yo siento que no sabe qué hacer. O sea, lo convencional ahora es ser ateo, lo vergonzoso es tener creencias, ¿no? Y además
Los que no tienen sólidas bases de creencias, entonces son cualquier cosa. Santeros hoy, paleros mañana, qué sé yo, musulmanes dentro de 4 días, y digamos, su gran creencia es tener un bojotal de, de, cosas que se ponen en la mano, de de pulseritas, protección. quién sabe, de protecciones. Entonces, claro, te vuelves más primitivo. Ahora, Miguel, ayer conversamos en nuestro espacio común, Café con Política, sobre las razones por las cuales nosotros hemos llamado al G4 la corporación elenco del fracaso. O sea, al final, eh, si nosotros hacemos un resumen de lo que ha pasado los últimos 22 años, vemos cómo ellos fracasan sistemáticamente, y yo creo que llegó el momento de hacer una revisión de por qué se ha fracasado tanto. Y hay un puño de razones que quiero volver a compartir contigo el inventario en beneficio de nuestros oyentes, por las cuales yo creo que ellos ni queriendo van a poder. Y yo creo que no quieren, pero esa es Exacto. otra discusión. Esa es otra discusión. ¿Por qué? Bueno, uno, son instrumentales. O sea, no pasan de las ideas a la acción, les cuesta muchísimo realizar. Mi querido amigo Antonio Cova decía, la instrumentalidad del venezolano hace que el venezolano se preocupe mucho, pero se ocupe poco. No sabe cómo ocuparse. Porque es así, entonces la segunda característica es que son unos improvisados. Es así como va viniendo, vamos viendo. Pero claro, tienen tan poco el criterio y tan pocas jugadas, que a pesar de que improvisan son predecibles, porque lo que improvisan es más o menos lo mismo de siempre. La tercera característica es una lectura de la segunda, es que no tienen densidad estratégica, no saben hacer estrategia, no saben de planificación estratégica, no tienen mente estratégica, no tienen la competencia del análisis estratégico. Y como no saben hacer estrategia, tampoco les sale la pegada táctica. No tienen pegada táctica, todo termina siendo una bufonada para ellos. Digamos, son ampulosos y chauceros. Para ellos, el chaucerismo es lo único que tienen en la mano. La quinta característica es que ya están desgastados, se han fosilizado. Nosotros tenemos una dirección política fósil, que no nos sirve de nada. No es con eso que está muerto, no nos sirve de nada. Es un testimonio vacuo de una oposición política que no actúa, y ya dijimos por qué. Pero además está penetrada hasta los tuétanos por la agenda del régimen, porque no tienen iniciativa, porque no saben qué hacer, porque además ellos, y esta es la otra característica, y vamos por la séptima, son mesiánicos, providencialistas, a la mala manera. ¿Ok? Ellos creen, digamos, que son capaces de, porque son ellos, de transformar lo malo en bueno. Quisieran ser ellos la piedra filosofal. La octava característica es que ellos están identificados con la izquierda. O sea, ellos quieren hacer la parucía de ellos mismos, ellos son socialistas, ellos no pueden reconocer que el socialismo es destruccionismo y muerte. Ellos creen que si ellos se incorporan, la mezcla de socialistas mejora sustancialmente y podemos vivir el socialismo del siglo XXI bondadoso, dirigido por ellos. Por eso es que ellos creen en el Estado grande, el intervencionismo de Estado, desconfían del empresario solo quieren sus reales. ¿Ok? Y por supuesto de ese gran Estado quieren muchísimo tamaño para satisfacer sus relaciones clientelares que se dieron claritas en su metodología en monómeros. Ellos, y aquí te copio una frase tuya, una categoría, están asociados a una falsa ilustración reforzante del error, porque nuestros intelectuales son socialistas, y finalmente decidieron que su lugar en esta historia es ser los hechiceros de los bárbaros, es ser los justificadores del oprobio y del error. Es estar allí en la primera fila justificando lo justificable. Y por supuesto,
convocando a nadie, porque todos ellos ahorita, con el último simulacro del 21 de noviembre, ellos convocaron a votar y nadie les paró, pero es que no se dan cuenta que no representan a nadie, que no tienen impacto e influencia, que es lo peor para un intelectual. No tienen ni lectores ni seguidores, sino ellos mismos, una especie de onanismo colectivo, en donde ellos se pagan y se dan el vuelto. Pero seguimos, tienen una idea muy limitante, ideas limitantes, que ahora se habla mucho de eso, que tiene que ver con lo siguiente. Ellos creen que no pueden ganar, y como creen que no pueden ganar, entonces lo de ellos es convivir con el régimen. Y esa idea limitante nos está haciendo mucho daño, porque esa idea limitante lo que trae como consecuencia es que ellos son cooperadores absolutos del régimen que está vigente del socialismo del siglo XXI, y su aspiración máxima, la verdad sea dicha, Miguel, es cogobernar. Por último, o casi por último, ellos se congregan en versiones unitarias perversas, que no capitalizan, porque son versiones unitarias alrededor de personas, que no le dejan nada al país, que son desvergonzados, que además ellos saquean entre ellos. Y las peleas que vemos son peleas corporativas, de borde directorio, o sea, peleas porque no me diste a mí lo suficiente o porque tú te quieres quedar con la presidencia. Y por supuesto, desasidos del respaldo popular. Ayer cuando comentábamos eso, otros decían, bueno, ellos además la característica es que creen en el falso heroísmo, ellos son los reyes de yo dejo el pellejo, ¿no? Y eso por supuesto nos ha hecho muchísimo daño. Entonces, cuando uno busca las razones por las cuales ellos pierden, son razones estructurales. Sí. No hay aquí suerte, no hay azar. En mucho las derrotas se les deben a ellos, en mucho. Y termino con esto, Miguel. La calidad de esa oposición se vio en Barinas. No solo eligen al peor, a aquel que no iba a ser respaldado por la población y por el país, porque tiene una trayectoria infamante, sino que cuando lo toca sustituirlo, buscan a su mujer, porque es lo único que hicieron con Ceballos aquella vez, para desgracia del Táchira, con no sé quién. O sea, el nepotismo lo llevan en la sangre. Y luego digamos que por supuesto allí en Barinas se ve que eso no va para ningún lado, que al final, digamos, siguen jugando a la agenda del régimen y que con ellos no vamos a ir para ningún lado. Sí, yo estoy de acuerdo con tus 12 puntos y estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Quisiera quizás poner la lupa en el punto 9, creo que era el 9 que mencionabas, que como ellos creen que no pueden ganar, deciden cohabitar con el régimen, ¿no? Yo creo que ahí nosotros no podemos olvidar que ellos son una construcción del régimen. Y al ser una construcción del régimen, pues tiene su propia naturaleza, no solamente su propia naturaleza corrupta, mediocre y criminal, sino también su propia naturaleza política. Es decir, ellos mismos cuentan con ellos mismos y no necesitan el respaldo popular o el respaldo de la gente. El régimen hace tiempo que perdió el respaldo de la gente y no les importa, siguen actuando porque son de facto. Bueno, lo mismo hace esta oposición. Y en el fondo, Víctor, creo que se debe no solamente a su configuración inicial. Yo hace muchos años conversaba que la oposición estaba configurada bajo tres supuestos. Los que estaban infiltrados, que iban ya con esa misión; los que no eran infiltrados y eran unas personas medianamente honestas, creían en principios y valores, pero que tenían un precio muy bajito, el régimen se los encontró y los corrompió, y aquellos que, siendo todavía unas personas honestas, pasándola tan mal como lo pasa el resto de los ciudadanos, tienen una imposibilidad de comprender su entorno, y entonces todas las acciones que proponen por convicción terminan jugando en la agenda del régimen. Entonces, a partir de esos tres elementos, el régimen configuró esa oposición, con lo cual esa oposición jamás puede ir en contra de su propia naturaleza. Y eso nos lleva a otro punto. Quizás también lo que ocurre es que en su composición, tanto el régimen, o sea, los que están detrás del régimen, los grandes financistas, los poderosos económicamente que conviven y en algunos casos le dan directrices al régimen, también le dan directrices a la oposición. O sea, nosotros podemos encontrar financistas del régimen y de la oposición en una misma persona. Y ya lo vimos, pues en estas elecciones ya lo vimos. Entonces, todo eso hace que sean simplemente dos caras de la misma moneda.
Y nos lleva a otro tema. La sensibilidad política de esa oposición es de facto, como hemos dicho, o sea, en la acción ellos van de facto, no necesito a la gente, yo soy el presidente interino y me declaro presidente interino por los siglos de los siglos, porque yo no necesito que nadie me legitime. Pero por otro lado, la sensibilidad política en el discurso es un discurso conciliatorio, unidad, vamos todos juntos, proyecto de salvación nacional y todas esas cosas de los mequetrefes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esto en conjunto, lo que tenemos, el gran perdedor es la sociedad, porque la sociedad, estando indefensa, políticamente hablando, en los términos de comprensión, porque todavía yo creo que una de las cosas que si a mí me preguntan, ¿cuál es el primer paso que debe tener la sociedad? Que busque unos referentes políticos para poder actuar y decidir en consecuencia con esos referentes. Todavía nosotros no hemos hecho, no hemos nos vamos aproximando a algunas cosas, pero todavía no se pueden decir que son referentes sociales y políticos de una sociedad que comprende el momento que está viviendo. Y en eso entra lo que tú decías de los intelectuales y que yo llamo eruditos de la falsa ilustración. Aquellas personas que son capaces de recitar 32 libros, citarte el número de página correctamente, escribir poemas y sacar 7 o 10 libros todos los años, pero son incapaces de comprender el momento político y más aún son incapaces de atesorar los principios axiológicos que debe mantener una sociedad para no descalabrarse. Entonces, eso... Bueno, son los intelectuales filotiránicos, ¿no? Exacto. O sea, que la gran sorpresa es, oye, pero es que tú eres un filósofo de primera línea, un historiador de primera línea. ¿Por qué eres tan chimbo en las pretensiones que tienes para tu propio acontecer histórico? ¿Por qué eres tan chimbo en tus relaciones? ¿Ok? Y eso ha sido objeto de estudio. Y sucede que nosotros estamos llenos de intelectuales filotiránicos, filototalitarios, que comprometidos hasta la médula, erotizados por Capriles, por Guaidó, por Henry Ramos, por la corporación G4, creyendo que ellos son la única alternativa. Oye, ahí tiene que haber una maraña de intereses, digamos, de todo tipo. Desde, si no son ellos, ¿quién me va a reconocer? Hasta son ellos los que me pagan. Pero resulta ser una especie de maldición para el país. Nosotros somos víctimas de nuestros intelectuales, de muchas formas y de muchas maneras. Y aquellos intelectuales, como Eris del Búfalo, por ejemplo, o como Sonia Chocrón, simplemente lo sacan del juego. Claro. O sea, no tienen cabida. Son eliminados de cualquier posibilidad de entrar a una universidad. Les niegan porque tú eres muy radical. Claro, es que eso es así, la configuración se hace, la configuración que ellos hacen es de la razón populista. Ellos lo primero que crean es las condiciones para identificar quién es el amigo y el enemigo. Entonces, si tú vas en contra de esas referencias, por supuesto que tú estás fuera, y eso es así. Ahora, ¿cuál es nuestra tragedia? Que nosotros tampoco como sociedad logramos construir una idea sobre la cual contrastarlos. Entonces, les damos cabida porque dicen algo sensato, porque por supuesto, hasta el más insensato en algún momento, eso es como el reloj parado, en algún momento marca la hora correcta. Bueno, hasta el más insensato en algún momento dice algo de sensatez y se nos olvida eso y entonces le damos cabida y empezamos a potabilizarlo. Entonces, esa es nuestra desgracia, que ellos, en vez de ser unas personas que ayudan al ciudadano a vencer sus limitaciones cívicas, al contrario, lo llenan de limitaciones cívicas, haciendo que el ciudadano se le sea muy difícil pensar sin tutela y se le sea muy costoso pensar sin tutela, porque si tú vas en contra del grupo, bueno, estás fuera del grupo, pues, o sea, no te llamamos ni siquiera para que vengas a... Yo creo que eso fue diseñado, Miguel, pero vamos a hablar de eso al regreso, porque tienen que leer las noticias, que espero que sean buenas. Vamos al...
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Ex candidato a la gobernación de Lara, Henry Falcón, introdujo recurso contencioso electoral ante el TSJ en el que solicitó la anulación de la adjudicación, proclamación y juramentación de Adolfo Pereira como gobernador de dicha entidad. INAMED informó que para este miércoles prevé estabilidad atmosférica en gran parte del país. La ONG Espacio Público informó este miércoles que durante noviembre, un mes de elecciones y censura, se registraron 103 violaciones a la libertad de expresión. Más allá de nuestras fronteras, exportaciones de América Latina crecerán 25% al finalizar el 2021, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 57 países han detectado casos de la nueva variante Omicron del COVID-19, aunque muchos de ellos sin síntomas o leves, destaca la Organización Mundial de la Salud en un informe. Y en los deportes, el Atlético de Madrid se impuso 3-1 ante el Oporto y clasifica a los octavos de final de la Liga de Campeones. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad de hoy, 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Mira, Miguel, el señor Jesús Fernández dice en el chat: estimado Víctor, sin ánimo de defender a Superlano, fue ganador, de manera que no puede decir que no debió ser el mejor candidato. El pueblo lo apoyó a pesar de su historial. ¿Por qué? Te voy a responder, Jesús, con una nota escrita por una comadre mía que es barinesa. Me dice: hola, querido compadre, ¿ok?
Leyendo los comentarios en Twitter, te digo mi opinión, que soy de Barinas. Le supliqué a mi familia que fuera a votar. Yo no sabía quién era el candidato. Les dije, si ponen a Pedro Pérez, ustedes votan por él. Pero por favor, no voten por Argenis. Tienen 10 años sin agua y ahora está diciendo que lo va a arreglar. Luego, al pasar los días, mi mamá me dice, ¿sabes quién es el candidato? Freddy Superlano. Estudió conmigo y no lo podía creer. Después del escándalo en Cúcuta, el gran carajo se lanza. Y ahora dime tú, ¿qué podían hacer los barineses? Quedarse en casa y que Argenis se quede allí toda la vida. De verdad que hay tanta corrupción en todo que ya uno no sabe en quién creer. No hay líderes. Los líderes nacen, no se hacen. Disculpa mi comentario, pero estoy tan molesta. Esto es demasiado profundo para mí. Entonces mi amiga lo que está diciendo es lo siguiente. No ganó Superlano. El Argenis estaba condenado a perder. Y si efectivamente allí ponían a un burro, digamos, calvo, ese burro calvo tenía gran oportunidad de ganar. Solo que si tú colocas allí a un pirata o a una rata, no va a tener la base de sustentación como para resistir. Y en eso la corporación G4 es ciega, sorda y muda. No ve la jugada. No ve la jugada. No va más allá de la repartición electoral. Él quería responderte por eso, porque para no confundirnos. Es que la victoria no es, si tú no estás claro que allí no había victoria posible, tenías que dar otro testimonio. Si tú no estás claro que allí, que en Venezuela no había elecciones, tú juegas mal. Y allí, digamos, hay una característica de esta corporación: no ve la jugada, no ve la pelota, no sabe si tiene en las manos el bate, no puede lanzar, pero además no sabe, digamos, qué juego está jugando. El juego es ganar Barinas. A mí eso me parece patético. Ok, porque por supuesto las circunstancias de Barinas se repiten en todo el país. El juego es salir de la usurpación, cosa que ellos no quieren, no la ven, no pueden, no quieren, no les da la gana, y nos colocan a nosotros en estas circunstancias, en estos dilemas que son falsos dilemas al final. Bueno, tanto así que Henry Falcón merece el premio al Cándido del Año, porque él cree que lo que hubo fue justicia, y lo decía Miguel Fontán: no hay justicia, no hay república, no hay justicia. Estas son jugadas ficticias dentro de un régimen totalitario, que por supuesto lo hace así porque necesita mostrar a alguien que ellos dizque son democráticos. Ahora, volvíamos a lo del diseño, Miguel. Mira, si yo hubiese sido régimen, yo hubiese tomado a Luis Vicente León como efectivamente lo tomé, porque tenía muchísima influencia en la población y en las clases empresariales venezolanas, para decirle lo que debía decir. ¿Y cómo lo hubiese hecho? Bueno, le doy negocios, lo compro, lo vuelvo rico y le atapujo, digamos, la conciencia a punta de dinero. Y al final, digamos, por muchos años, Miguel Fontán, lo que decía Luis Vicente León era santa palabra para las clases medias, para los intelectuales y para buena parte de la población y de los empresarios. Él, que estaba, digamos, penetrado hasta los tuétanos, y quién sabe si con gusto, él precisamente era el que bajaba la línea de la confusión, de la desolación, etc. Ahora, insisto, si yo hubiese sido el régimen, hubiese hecho lo mismo. Esas son las jugadas que se hacen, se llaman operaciones de inteligencia y penetración. Se llaman así. Ahora, si nosotros no tenemos claro de que esa jugada nos la hacen y nos la hacen constantemente, nosotros creemos que cualquiera que tenga flujo y corbata y un grafiquito en la mano, dice la verdad. Y sucede que no dice la verdad, dice la mentira. Ahora, aprovechándose de nuestro aturdimiento. ¿Cuántas veces ha dicho Luis Vicente León que nosotros vamos a ganar y luego perdemos? Por ejemplo, o sea, ¿cuál es su ranking de eficacia? Y después sale a justificar por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, de nuevo, en una cofradía donde ningún periodista que supuestamente se respete deja de entrevistarlo. Ese es el problema. Claro, es que ahí voy. Y gracias por tocar ese ejemplo, porque me vino a la mente un episodio que viví cuando mi mamá todavía estaba conmigo, ¿no? Mi mamá es inmigrante española de una época de posguerra, donde en una ciudad rural tenías que cuidar las vacas y el campo, que era lo que te daba de comer. Es decir, ella cuando llegó a tercer grado aprendió a leer y escribir. La sacaron del colegio con mucha pena porque a mi mamá le encantaba leer mucho. Y entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque a mi mamá
nunca le gustó Luis Vicente León. Y en un momento donde toda la sociedad parecía perdida en sus palabras endiosadas, yo le pregunté por qué no le gustaba. Y ella me decía que había visto muchas contradicciones en sus discursos, en sus declaraciones. Y eso me lleva y eso es lo que me da la idea, Víctor, que lo primero que tiene que hacer una sociedad es pensar sin tutela. Y pensar sin tutela no significa que tú seas un erudito. Pensar sin tutela es que tú te sepas servir de tu razón para poder actuar en función de ella. Entonces, mientras nosotros somos una sociedad adormecida, porque nosotros nos iniciamos siendo una sociedad adormecida porque buscábamos el domingo los grandes columnistas que eran de nuestra preferencia, los leíamos y hacíamos nuestras sus palabras sin a veces revisarla o pasarla por la matriz de opinión nuestra, un contraste, una crítica, una pequeña crítica, para ver si lo que decía ahí tenía sentido. Entonces nosotros fuimos víctimas de los notables, nosotros fuimos víctimas de los medios de comunicación y nosotros somos víctimas de toda la maquinaria de la mentira que configuró el chavismo, que ya venía practicando en Gadecos y Copellanos, pero también somos presa fácil de la maquinaria de la mentira que construye la oposición simplemente porque son personas reconocidas, son influencers. Mira, Capriles, ¿qué es hoy? Un fantasma. Nosotros ahora en la distancia vemos que él nunca tuvo ni siquiera el talante mínimo necesario para ser un representante de una sociedad medianamente inteligente. Pero ¿cuántas personas, cuántos eruditos, cuántos artistas de televisión, escritores famosos, renombrados, estuvieron detrás de Capriles haciéndole la cama? Entonces, y como ellos estaban, pues la sociedad, coño, este debe ser el líder, mira lo que dijo. Entonces, claro, el despertar es muy duro, porque el principal culpable de ese despertar somos nosotros mismos por haber sido tan imbéciles todos estos años. Ahora, tenemos que hacer ese mea culpa y tenemos que aprender de ese error y decir, ya no hay tutela. Eso no significa... No, y tenemos que buscar a los responsables. O sea, nosotros también, de verdad, practicamos el pendejismo radical. Pero digamos que los que nos motivaron a eso, instituciones como los gremios empresariales, algunas universidades, algunos curas, algunos intelectuales, oye, tienen que asumir la responsabilidad del error y del tiempo perdido y de la recalcitrancia en el error y del enamoramiento de los mismos líderes quemados y del ser ellos los diques para que no haya renovación de élite. Oye, eso tienen que decirlo, ¿vale? Sí, pero ahí utilizo una categoría que Hannah Arendt lleva a la política, que es el perdón, ¿no? Entonces ella dice, por supuesto que nos podemos equivocar, existe el perdón, pero como acto posterior a un proceso de reflexión y de mea culpa sincero, donde la persona dice, voy a rectificar porque me equivoqué. Ahora yo te pregunto, si siempre la rectificación es costosa, ¿verdad? Y en este caso no tienes una sociedad que te la exige, ¿por qué la vas a hacer? ¿Tú has visto alguno de los 900 y pico firmantes decir, me equivoqué porque dije que Fidel, después que mató gente a borbotones y después que ya se sabía lo que era, yo tuve la desfachatez de firmar un documento que dice que Fidel le devolvió la dignidad a los pueblos? Sí, no, bueno, conozco 2 o 3, no más. Pero son 912. No, olvídate, porque es que mira, yo no sé, yo no recuerdo qué edad tienes tú, debes tener como 40 años. Yo tengo 58. Yo viví esa época. Mira, no hay nada más repugnante del venezolano que el pescueceo. ¿Ok? Y ahí pescuecearon todos. O sea, el pescueceo como parte, digamos, de la tribu, de la trama. Es increíble. ¿Ok? Y eso, digamos, se vio. Eso no los exculpa, pero es una característica. El mismo pescueceo que agarró un botal de gente dentro de Miraflores en la época de Carmona. ¿Qué hacían allí? Pescueceando. ¿Ok? Entonces, el pescueceo es eso, yo no me quiero quedar fuera. Bueno, lo que sí a mí me parece el sorprendente es que gente como este historiador, ahorita no recuerdo el nombre, el que nos bloqueó. El doctor Elias Pino Iturrieta. Oye, se haya radicalizado más.
O sea, Claro. digamos que es mucho más radical que cuando firmó el manifiesto de los 900 y tantos intelectuales, ¿no? Y ahora se ha declarado totalmente comunista, se haya declarado así. Pero, en fin, el tema es el siguiente. Sí es verdad que la ciudadanía tiene que separar la paja y el trigo del trigo. Y sí es verdad que la ciudadanía tiene que florecer también en la dimensión de la impugnación y del juicio severo de aquellos que los han traído hasta aquí. Es Claro. verdad. Y tiene que haber una intelectualidad alternativa, que la hay. Tiene que haber, digamos, una dirigencia, digamos, líderes alternativos que todavía no han incursionado en la política, que los hay. ¿Por qué no los va a ver si somos 29 millones de habitantes? ¿Ok? ¿Por qué no los va a ver? O sea, ¿por qué nosotros? Porque esa es la creencia limitante más perjudicial. Bueno, y si no, ¿a quién ponemos? Busquemos, porque para esta vaina que tenemos, cualquier cosa puede ser mejor. Claro. Busquemos, identifiquemos, y claro que eso nos plantea un conjunto de dispositivos sociometodológicos que habría que abordar, pero sin flojera hay que hacerlo. ¿Ok? Y yo sí creo, y perdona que siempre lo digo, bueno, el ciudadano debería tener su propio proyecto político, y tú lo has dicho muy claramente. El proyecto político que yo decía ayer, bueno, busca en el sótano de tu casa, allí donde tienes guardados los peroles, busca el baúl donde están guardados tus principios y tus creencias. Sácalos porque este es el momento de restaurar la fe, de restaurar los valores, porque si tú no estás lleno por dentro, pues simplemente lo único que vas a compartir es vacío. ¿Por qué esta gente, estos políticos a los que les importa y les da lo mismo cualquier cosa, y además son unos desvergonzados porque además no reaccionan ante la indignación popular? Esa gente no tiene ni principios ni valores. Y No. nosotros tenemos que ser diferentes. Lo otro que tú dices, bueno, la familia es el primer espacio para enseñar principios y valores. Es el primer espacio para dar testimonio de la fe. Es el primer espacio para contravenir las creencias convencionales. Es el primer espacio para enseñarle a los hijos y a todo el que nos quiera oír, a la esposa, o si no es la esposa la que nos enseña a nosotros, mira, que es un farsante y que es una persona auténtica y que es lo que soñamos para el país. Y por supuesto educarlos en el trabajo y no en la lambucería y la tramposería. O sea, y luego la comunidad que está, a la que tú a lo mejor no le pagas el condominio, no pagas lo que significa la garita de la calle. Bueno, esa comunidad necesita de ti, necesita que le aportes, que hagas voluntariado, que des algo, que des algo. No es posible que tú grites que hay que cambiar el país y sea absolutamente nulo en tu calle. Eso es lo que las contradicciones que los ciudadanos tienen que resolver. Dejemos a Elías Pino en su propio infierno, pero las contradicciones nuestras son las que tenemos que resolver. Y de ahí, por supuesto, la práctica militante de la compasión, porque siempre le podemos dar algo a alguien, así sea media canilla, ¿ok? Porque es que la compasión es una demostración de que se puede hacer política diferente. Es, digamos, el reconocimiento de que Venezuela es el prójimo, de que los venezolanos que están cerca son el prójimo, y que así es que se empiezan a construir instituciones y república, y al final, digamos, tendremos justicia. Bueno, eso es siempre y cuando apliquemos la compasión y la tolerancia como debe ser aplicada, Ah, no, porque claro, porque mismo no, es que la compasión es entre iguales, porque claro, uno no puede aplicar ni la compasión ni la tolerancia con claro, aquellos que nos han sometido. Y esta era otra cosa que teníamos pendiente, porque ayer alguien dijo, bueno, nosotros tenemos que tratarlos como enemigos? Y yo le respondía al amigo, no, 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 a nosotros nos tratan como enemigos. Y nosotros debemos saber que somos los enemigos de ellos. O sea, no, ellos no son nuestros enemigos tal vez, pero nosotros somos sus enemigos. Y bueno, las leyes de la defensa, el derecho a la defensa, sugiere que nosotros trabajemos eso en consecuencia. claro, O sea, nosotros no nos podemos dejar avasallar. Y con ellos, yo siempre he dicho, con los políticos, que desde Aristóteles está clarito que los políticos no son gente normal. ¿Ok? O sea, a ellos los expulsaban, o sea, los sacaban de la ciudad cada cierto tiempo para que no acumularan demasiado poder, y razón tenían. Entonces, con los políticos, justicia severa, moral y por supuesto legal, porque ellos tienen que rendir cuenta, o es que nosotros nos vamos a dejar clavar monómeros sin pedir
sin pedir justicia y rendición de cuentas. O Citgo, o lo manejó la Fundación Simón Bolívar, que fueron tan necios que eliminaron el plan de asistencia a los trasplantes costosos y un total de niños se murieron. Eso es hechura de la gestión de Citgo en manos del interino, y de la Fundación Simón Bolívar de Citgo en manos del interinato. Oye, alguien tiene que clamar a Dios, al cielo, para decir que eso no es posible, que porque haya sido eso, digamos, una lista hecha por el chavismo, pues sucede que entonces vamos a tirarla al bote de la basura para darle esos mismos recursos a otras fundaciones que no hemos visto que hayan salvado una sola vida, pero sí hemos visto cómo por apropiarse de esos recursos dejaron morir a otros. No, bueno, eso y tampoco le vamos a comprar la salida de responsabilidad a Julio Borges con su renuncia, ¿no? Yo creo que todo eso es parte de una conciencia, por eso digo, una virtud cívica que nos lleve a poner las cosas como son, porque para lo único que ha servido el interinato y para lo único que ha servido la ayuda humanitaria es para sacar a los directores de esas ONG beneficiarias a estudiar doctorados en el exterior y mantenerlos con un nivel de vida mucho más alto que el que tenían aquí, ¿no? Entonces, ahí te mandan saludos desde España. Sí. No, y ¿dónde me deja? Lo que pasa es que está ya bajo perfil, pero ¿dónde me deja a Pizarro? Que ahora se viste de frío y corbata todos los días y no creo que esté pasando tan mal aquí ni que viva en un apartamento. No, bueno, es que yo creo que la gente, los ciudadanos, cada vez que duden, deberían sacar la foto de Pizarro y verla. O sea, de verdad. Porque es que nosotros no podemos ser tan necios y tan ciegos toda la vida. Nosotros no podemos encomendarles al país a gente que es capaz de traicionarlos porque son socialistas y ellos lo único que no van a traicionar es su ideología. ¿Cómo le vas a entregar tú la liberación del socialismo a alguien que tiene tatuado en la nalga a Allende? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra? O sea, cuando él hizo, digamos, el recordatorio de su vida con eso. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido tan necios como para decir estos muchachos son los que nos van a asaltar? Ahí tú ves dónde están los muchachos. No, okay. Lo paradójico de esto es que la generación de 2007, la nueva generación política, solamente en edad, porque en la forma de hacer política es la misma, uno de sus representantes, que era el vocero de las marchas, estaba negociando magistrados por a ayudar al régimen en demorar todos los procesos de la Corte Penal Internacional. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que entender que la virtud cívica, tal como tú la dices, o sea, llenarnos de principios y valores para poder configurar en lo político una idea de lo que debe ser la política, porque si no vamos a tener cualquier pelafustán va a ser nuestro representante, aunque no tenga el apoyo de la gente, porque vamos a estar claros, nadie en la oposición tiene el apoyo de la gente, pero ahí está el interinato haciendo una pantomima de una asamblea que es tan irrita como la otra, porque ya ellos entregaron. Pero puras ficciones, pero pura Miguel, pura ficción. Parece, esta mañana oía, no sé a quién, no recuerdo. Bueno, eso para los que dicen que lo apoyan a 60 países, 15 fueron los únicos que se negaron a recibirle a Moncada sus credenciales en la ONU. Claro. O sea, de 60 no quedan, olvídense de eso, y con razón. Porque yo voy a apoyar algo vergonzante que no tiene el apoyo de la gente. Y por cierto, por ahí dice Estados Unidos que seguirá apoyando el interinato si tiene el apoyo de la gente. Bueno, vamos a contarnos para que tú veas que no tiene nada. No, bueno, tú sabes que para mí esa idea de contarnos es tan nefasta. No, lo que quiero decir, bueno, ¿cómo le decimos a Estados Unidos que Guaidó no tiene el respaldo de la gente? A eso iba. Y fíjate cómo ellos lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer con el respaldo de la gente. Ellos lo van a hacer con el respaldo de los partidos de ese G3. Que no tienen respaldo, pero que vean el vergonzoso desempeño por ingenuo, por incauto, por colaboracionista del 21 de noviembre. Que lo vean. En estos días veía a nuestra amiga Nitu Pérez Osuna diciendo una cosa que me causó mucha gracia, pero tiene razón. Ya el G4 ya no es G4, sino G3,5, porque por supuesto una fracción de ese de Primero Justicia
está con Borges, pero la otra está con Capriles, y ese Capriles va a seguir en ese... Capriles apoyó a Borges, en lo que Borges se peleó con la Corporación G4, dijo nuestro coordinador general sí es sabio y tiene razón. Sí, eso siempre Mira, ellos, impulso. yo creo que eso, digamos, tiene que haber una reacción ciudadana, porque ellos son capaces de arreglarse. Ellos son capaces de arreglarse, porque son unos desvergonzados. Ellos son capaces de hacer una cumbre y abrazarse si creen que el botín, y en ese sentido son igualitos al régimen. Mira, bueno, se nos acabó el tiempo, Miguel, gracias por este miércoles maravilloso. Yo quiero, antes de cerrar, enviar mi pésame a los amigos, los familiares de Robert Botón. Robert Botón fue por muchos años el líder de Beneconomía, que era, digamos, una instancia, sí, objetiva, racional, razonable, que hacía perspectiva sobre el país, pero bueno, fue en ese sentido y en muchos otros un hombre ilustrado, o sea, un humanista, el que tuvimos por muchos años y que hasta que no pudo más, rindió servicios al país. En la Cámara de Caracas yo tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de compartir con él y de saber su talante sencillo, que por cierto no es común en buena parte de los empresarios. Probablemente no se podía contar su holgura financiera, pero sí se podía medir su inmensa bonomía. Bueno, muy amigo de esta casa, Robert Botón. Me siento muy orgulloso de haberlo conocido, y a todos los que hoy les duele su muerte, pues quiero mandarles desde aquí se habla libertad, mi fuerte abrazo y mis oraciones con todos. Bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Ulit Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en los controles y en la vara con que nos pega, José Gregorio González en la producción, José Gregorio González en los controles, pero no nos pega, Helen Machado en la lectura de las noticias, y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Saludos, nos vemos mañana, Catherine.